El mercado global de metales preciosos está experimentando una transformación profunda, silenciosa y subterránea, una que no aparece en los titulares ni se anuncia mediante comunicados oficiales. No hay alertas de emergencia ni conferencias de prensa que lo adviertan. Sin embargo, bajo la superficie se está produciendo una fractura estructural que podría cambiar para siempre la manera en que se valoran el oro y la plata en el mundo. Lo que hasta ahora se percibía como un mercado único y eficiente comienza a revelar su verdadera naturaleza. No es homogéneo, ni universal, ni inmutable. Durante décadas, los precios del oro y la plata han estado determinados casi exclusivamente por los mercados occidentales. Londres y Nueva York, con el COMEX y los grandes bancos de inversión, han sido los árbitros de un sistema dominado por derivados financieros. En este modelo, los precios diarios de los metales no siempre reflejaban la realidad física del metal, sino el posicionamiento en papel, el apalancamiento de los grandes jugadores y la liquidez del sistema financiero global. Este modelo funcionó mientras se mantuvo la confianza en la convergencia entre mercado físico y mercado de papel, pero ese sistema empezó a mostrar grietas, y hoy esas grietas son imposibles de ignorar. Lo que observamos en la actualidad no es una simple corrección de precios, ni un episodio más de volatilidad. Es la separación progresiva entre dos mundos, Oriente y Occidente, mercado físico y mercado de papel, metal como activo financiero y metal como dinero real. Esta divergencia no es anecdótica, es estructural y tiene implicaciones profundas para la percepción global del valor de los metales preciosos. Un ejemplo reciente evidencia este fenómeno de manera dramática. Durante el cierre temporal de los mercados de Shanghái se produjo una distorsión extrema de precios. Mientras en Occidente los precios del oro y la plata sufrían caídas abruptas, en China alcanzaban niveles históricos. No se trataba de una diferencia marginal, sino de un spread tan amplio que puso en evidencia una realidad incómoda. El precio global de los metales preciosos ya no es verdaderamente global. Este momento marca un punto de inflexión histórico, cuando dos regiones del mundo valoran el mismo activo de manera radicalmente distinta. No estamos frente a una anomalía pasajera, sino ante una reconfiguración del sistema de formación de precios. Y cuando esa reconfiguración ocurre en activos que durante milenios han servido como dinero, las implicaciones superan con creces los límites de los mercados financieros. El detonante de esta nueva etapa fue un evento aparentemente técnico, el cierre de los mercados de Shanghái. Sin embargo, sus consecuencias revelaron tensiones acumuladas durante años y pusieron de manifiesto lo que muchos analistas occidentales habían preferido ignorar. Con los mercados chinos cerrados, el flujo habitual de arbitraje, el mecanismo que iguala precios entre diferentes mercados, se interrumpió. Normalmente, una diferencia significativa entre los precios del oro y la plata en distintos lugares desencadenaría compras en el mercado barato y ventas en el caro, equilibrando los precios. Esta vez, esa válvula de escape simplemente no existía. El resultado fue extraordinario. Los precios en China se desacoplaron por completo de los precios occidentales. En plataformas de comercio electrónico chinas como JD.com, el precio equivalente de una onza de oro alcanzó los $5,720, mientras que la plata se negociaba cerca de los $163 por onza, incluso después de fuertes caídas en Occidente. Estas cifras no reflejaban operaciones marginales ni mercados ilíquidos. Eran transacciones reales, impulsadas por un mercado físico donde el metal sigue siendo considerado un activo monetario legítimo. Lo más revelador no fue solo el nivel de precios, sino el mensaje implícito. Mientras en Occidente el oro y la plata eran tratados como instrumentos financieros sujetos a ventas forzadas y liquidaciones, en China el mercado físico enviaba una señal distinta. El metal físico tenía un valor real superior al que indicaban los mercados de Londres y Nueva York. Este shock de precios evidenció una contradicción fundamental. Si el oro y la plata son activos globales, ¿cómo es posible que su precio difiera en cientos o miles de dólares según la región? La respuesta apunta directamente a la estructura del mercado occidental, donde los precios se forman principalmente a través de derivados y contratos de papel que multiplican artificialmente la oferta aparente del metal sin respaldo físico inmediato. El cierre de Shanghái no creó el problema, solo lo hizo visible. Actuó como un reflector que iluminó una brecha que ya estaba allí, pero que permanecía oculta gracias al arbitraje constante y a la confianza en un sistema de precios unificado. Desde ese momento, el mercado dejó de funcionar como una sola entidad global. Se dividió en dos realidades paralelas, una basada en el papel y otra basada en el metal físico. Y esa división, una vez expuesta, es extremadamente difícil de revertir. Uno de los principios fundamentales de los mercados financieros globales es el arbitraje. Cuando un activo se negocia a precios distintos en mercados diferentes, los operadores compran donde es más barato y venden donde es más caro.
cerrando rápidamente la brecha. Durante décadas, este mecanismo mantuvo alineados los precios del oro y la plata entre Oriente y Occidente, dando la ilusión de un mercado único y eficiente. Sin embargo, el spread que se abrió entre Occidente y China no fue un desliz técnico, fue demasiado amplio, persistente y visible para ser ignorado. Un oro cotizando cerca de $4.800 en Occidente y más de $5.700 en China no representa una discrepancia normal, representa un fallo estructural del sistema de convergencia de precios. En teoría, esta diferencia debería haber provocado un arbitraje masivo. En la práctica, esto no ocurrió, y su ausencia es la señal más importante de todas. El arbitraje fue imposible por varias razones estructurales. Predominio del papel en Occidente. El mercado occidental del oro y la plata no es un mercado físico. Está compuesto por contratos, futuros, opciones y ETFs, que representan múltiples veces la cantidad de metal que existe para entrega inmediata. Comprar oro en Occidente no garantiza acceso al metal físico necesario para venderlo en Oriente. Restricciones logísticas y regulatorias. Mover grandes volúmenes de metal físico instantáneamente es prácticamente imposible, debido a controles regulatorios, tiempos de transporte y seguridad. Cuando el precio en China refleja demanda inmediata por metal real, no basta con cerrar una posición en papel en Nueva York. Se necesita entrega física, inventarios y confianza en la disponibilidad del metal. Riesgo asimétrico. Apostar contra el spread implica confiar en que los precios orientales caerán para alinearse con Occidente. Pero si el movimiento real es inverso, si Occidente debe ajustarse al precio físico, el riesgo para bancos, traders y estructuras apalancadas es enorme. Este spread extremo no solo reveló una oportunidad teórica de arbitraje, reveló la incapacidad práctica del sistema occidental para responder. Cuando el arbitraje deja de funcionar, el mercado deja de ser un mercado integrado. A partir de ese momento, el precio deja de ser una verdad objetiva y se convierte en una opinión regional, una opinión sostenida por reglas, incentivos y estructuras distintas. En un lado, el precio del papel, en el otro, el precio del metal físico. Mientras los precios colapsaban en Occidente, el comportamiento del mercado físico en China ofreció una señal completamente distinta. Lejos de mostrar pánico o retirada, los centros de comercio físico permanecieron activos, concurridos y funcionales. La desconexión entre precio y comportamiento del comprador es uno de los elementos más reveladores del momento actual. En Shenzhen, por ejemplo, las tiendas de oro continuaban vendiendo metal a más de $5.640 por onza y la plata por encima de $136, incluso mientras el precio de recompra se alineaba con referencias internacionales. Esto muestra que el mercado físico no operaba bajo la lógica de caída de precios, sino bajo la lógica de demanda sostenida. Los compradores aceptaban precios significativamente más altos porque el metal se percibía como dinero, no como instrumento especulativo. La diferencia entre precio de venta local y precio de recompra internacional expone una realidad incómoda. El metal físico tiene un valor distinto dependiendo de dónde se encuentra y de quién lo demanda. En China, el precio no está determinado por derivados ni posiciones apalancadas, sino por la disposición real de los compradores a intercambiar moneda por metal tangible. Esta dinámica no puede explicarse como una anomalía temporal. La afluencia de compradores, incluso tras la caída de precios en Occidente, indica que la demanda es estructural, no reactiva. Mientras en Occidente la caída se interpreta como riesgo, en China se ve como oportunidad. El mercado físico actúa como si los precios occidentales no fueran referencia válida para su realidad local. Este desacople sugiere que el mercado occidental podría estar perdiendo su rol tradicional como formador de precios. Cuando una región compra agresivamente mientras otra vende contratos a precios deprimidos, el concepto de precio único global deja de existir. La señal es clara. El colapso occidental fue un evento del mercado de papel, mientras que el mercado físico chino continúa operando bajo reglas propias, impulsado por demanda real y sostenida. La fortaleza del mercado físico en China no es solo económica, es cultural. En gran parte de Asia, China, India, Japón y Corea, los metales preciosos no son principalmente activos financieros. Son dinero, riqueza tangible que trasciende ciclos económicos, sistemas políticos y regímenes monetarios. Esta percepción no depende de políticas de bancos centrales ni narrativas de mercado. Está profundamente arraigada en la cultura y comportamiento económico. La plata, en particular, mantiene un rol monetario más claro en Oriente que en Occidente, donde suele considerarse un subproducto industrial o un activo secundario. Esto explica por qué la demanda física puede sostener precios elevados incluso en contextos de alta volatilidad occidental. El comprador oriental actúa según convicciones históricas sobre el valor del metal, no según gráficos o titulares.
La consecuencia es significativa. Cuando un activo es dinero en una región y solo instrumento financiero en otra, su precio refleja esa disparidad. No se trata de una distorsión temporal, sino de dos sistemas de valoración coexistiendo en paralelo. El ascenso de los mercados chinos como determinantes de precio no es pasajero. La Shanghai Gold Exchange y la Shanghai Futures Exchange se consolidan como centros clave donde la actividad física y las transacciones reales reflejan la demanda concreta de millones de participantes. Esta evolución marca un cambio estructural que desafía la influencia histórica de Londres y Nueva York. Mientras Occidente depende de derivados y apalancamiento, Shanghái opera con metal físico y liquidez real. La combinación de compradores minoristas e institucionales crea una referencia tangible, más resistente a la manipulación y a la especulación temporal. La disparidad de precios demuestra que la formación de precios ya no es unilateral. Las referencias orientales comienzan a pesar cada vez más, estableciendo un estándar que refleja la realidad física y la demanda monetaria asiática. La influencia de Shanghái va más allá de sus fronteras. A medida que el metal físico fluye hacia China y se consolidan los inventarios, los operadores internacionales deben considerar estos niveles como indicadores estratégicos. Lo que antes era un mercado periférico, ahora es referencia global. Esto tiene implicaciones de largo alcance. La dependencia de Occidente en precios de papel queda expuesta frente a la solidez del mercado físico. A medida que más capital fluye hacia Shanghái, el equilibrio global podría desplazarse, obligando a los mercados occidentales a reaccionar, en lugar de liderar. Más allá de lo económico, lo que ocurre en Oriente tiene dimensión histórica y monetaria. Oro y plata, que durante milenios fueron dinero, recuperan parcialmente ese rol, reflejando un cambio cultural profundo que trasciende la especulación. En China, India, Japón y Corea, los metales nunca dejaron de considerarse dinero. Su uso no se limita a reservas o joyería, son instrumentos de preservación de riqueza y medio de intercambio reconocido socialmente. Incluso en Occidente, el reconocimiento del oro y la plata como moneda legal, por ejemplo en estados de EEG.UA como Florida, marca un cambio estructural. No es simbólico. Valida el metal físico como herramienta monetaria capaz de circular en transacciones legales, más allá de su función como activo de inversión. La integración del oro y la plata en la economía como moneda legal obliga a los mercados tradicionales a considerar el metal físico no solo como un activo financiero, sino como un componente real de la economía, capaz de influir en políticas fiscales, flujos de capital y estrategias de reserva. La convergencia de factores indica que el mercado de oro y plata ha alcanzado un punto de inflexión histórico. La desconexión Oriente-Occidente, la demanda física persistente, la valoración cultural y la aceptación legal en EBU apuntan a un nuevo orden estructural. Los mercados occidentales enfrentan un desafío. El precio ya no se determina exclusivamente en Londres o Nueva York. La realidad física y monetaria de Oriente influye cada vez más. Shanghái y otros centros asiáticos emergen como referencias críticas, reflejando la demanda real y la percepción histórica de los metales como dinero. El reconocimiento legal en Estados Unidos subraya que el oro y la plata son activos monetarios, capaces de circular como curso legal. Esto refuerza su importancia estructural y añade presión para que Occidente reconsidere sus métodos de fijación de precios. El resultado: los metales preciosos dejan de ser reflejo exclusivo de la especulación financiera y recuperan su rol como reserva de valor global. La brecha entre precio de papel y precio físico se acorta gradualmente, y la influencia de Oriente redefine la dinámica global. Para inversores, analistas y reguladores, esta transición representa tanto un desafío como una oportunidad. Comprender que el oro y la plata son medidos por la realidad física, la demanda cultural y la aceptación legal permite planificar estrategias fundamentadas, proteger capital y anticipar movimientos que antes parecían inexplicables. En síntesis, no se trata de volatilidad temporal ni de un evento aislado. Es la señal de un cambio estructural permanente, donde los metales preciosos recuperan su relevancia como dinero tangible y como activo global indispensable. El mercado ha entrado en una nueva era, y quienes comprendan esta transformación estarán mejor posicionados para navegarla.